Buen día. En este video voy a explicar la herramienta de bus de servicios empresarial seleccionada para la implementación del proyecto de PICA. En la arquitectura que diseñamos, seleccionamos el bus de servicios Talent, el cual es un software gratuito que permite integrar servicios y aplicaciones. Tiene versiones tanto para Windows como Mac, e incluso en algunos foros pueden encontrar versiones para Linux. Talent permite la orquestación de aplicaciones y APIs. Posee una gran cantidad de componentes para facilitar la integración entre aplicativos. Se puede descargar desde la página oficial, que es la que pueden ver en pantalla. Este es el editor de Talent, el Talent Studio. Entonces, acá podemos ver a la derecha todos los componentes que nos van a facilitar la integración con otros aplicativos. Podemos ver, por ejemplo, un componente para integrarse con Bonita, con Salesforce. También tenemos temas Cloud para Amazon, con temas S3, MySQL. También tenemos temas de Azure. Tenemos también temas de Java. Podemos incluso inyectar código Java en nuestros flujos. Y básicamente tenemos muchísimos componentes que nos van a facilitar esta integración. Vale, en este video voy a presentarles un flujo de una funcionalidad de nuestro proyecto. El flujo va a ser básicamente es poner un endpoint REST que permita consultar una orden por ID. Entonces, bueno, para empezar, cabe aclarar que Talent maneja unas instancias que podemos denominar como jobs. Todos los jobs que nosotros construimos básicamente parten de un componente inicial que se llama el TREST-request. Como podemos ver acá, de ese componente empiezan a divergir muchos flujos. En este caso tenemos cada flujo es un endpoint que exponemos. Y voy a mostrarles paso a paso cómo se implementó este flujo que ven acá del centro, el de obtener una orden por ID. Entonces, bueno, acá simplemente es hacer doble clic sobre este componente, que es el TREST-request. Acá básicamente se nos habilita una pestañita con el detalle del componente. Podemos ver acá que tenemos todas las URIs de nuestros endpoints junto con los métodos HTTP que se necesitan. Entonces, por ejemplo, tenemos acá para para esta instancia, este job, tenemos temas de post customer, que es insertar un cliente. Tenemos temas de obtener todas las órdenes, obtener una orden por el ID. Y básicamente acá uno configura si es un servicio REST a través de lo que consume y lo que produce. Entonces, en este caso, nosotros vamos a analizar el tema de obtener una orden por ID, cuya URI es orden ID, y producimos un JSON. Entonces, uno cada vez que crea una de estos REST API mapping, lo que uno hace es definir una variable global. En esta variable global uno define básicamente un atributo, entonces en este caso es el orden ID, que es equivalente a este parámetro que vamos a pasar a través de la URI, y en este caso lo definimos como tipo string. Esta variable la vamos a utilizar posteriormente dentro de la consulta a la base de datos. Entonces, una vez ya uno define este REST API Mapping, lo que uno hace es darle clic derecho al componente y en fila, pues ya básicamente uno busca el nombre de la variable. Como en este caso ya básicamente tenemos el flujo, ya no nos sale. Entonces, después de definir acá el tema del URI y lo que va a recibir, todo el tema de definición del contrato, utilizamos este componente que se llama tflow to iterate. Entonces básicamente ese componente lo que nos permite es empezar a instanciar esa variable global con los parámetros que nos llegan acá desde la entrada. Entonces este componentico simplemente es conectarlo con el flujo, no hay que hacer ninguna configuración en especial, él lo hace todo por debajo. Otro componente que se utiliza es este db input, el cual básicamente sirve para conectarse a una base de datos. En este caso la configuración es muy sencilla, uno simplemente escoge la base de datos a la cual se va a hacer la conexión. En este caso tenemos nuestras órdenes en la base de datos Oracle,
por tanto seleccionamos Oracle. Entonces básicamente acá uno empieza a definir todas las conexiones, la conexión que uno tiene. Entonces tenemos el host, el puerto, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, la contraseña, lo normal para cuando uno se va a conectar a una base de datos. Y acá en la parte de query es donde uno va básicamente a hacer la consulta. En este caso hacemos una consulta de todos los atributos acá de nuestra tabla y hacemos acá básicamente lo que es el where, el filtro, para que nos traiga solamente el ID que se recibe por parámetro. Acá básicamente en esta global map es donde uno puede utilizar la variable que se definió acá en el principio. Entonces esta variable, básicamente como les mencionaba, es este getOrder by Iden, básicamente es la variable que se creó acá desde un principio. Acá está, getOrder by Iden, y tiene como atributo el orden ID. Entonces acá básicamente uno utiliza la variable y saca el atributo. Y con eso ya puede construir uno la consulta completa. También acá en Advanced Settings lo que uno hace es, como hicimos un select asterisco, realmente queremos empezar a manejar estos atributos como tal. Entonces acá básicamente uno los va definiendo para después poder retornarlos como un objeto. Entonces, recapitulando, lo que queremos hacer básicamente acá con este flujo es exponer un servicio REST que como entrada reciba un ID de una orden y la respuesta va a ser un JSON con una lista de órdenes, pero que solamente va a tener la orden que necesitamos. El siguiente componente es el TXML Map Products. Entonces, básicamente, este componente lo que nos va a permitir es empezar a construir ese objeto, esa lista de objetos en este caso, para retornarlas hacia un usuario final. Entonces, acá uno simplemente da doble clic y podemos ver esta pantalla en donde acá a la izquierda están todos los atributos que definimos en el job anterior que les mostraba, que les vuelvo a mostrar. Estos atributos en Advanced Settings, acá uno los va básicamente a ver y uno acá a la derecha va a crear el objeto que va a retornar. En este caso, lo que nosotros definimos es que vamos a retornar siempre un arreglo de órdenes, así viniera una sola. Eso fue una definición de nuestra arquitectura. Y lo que hacemos básicamente es mapearle al objeto orden por cada atributo que nos viene de la base de datos. Vamos a empezar a mapearle los valores. Entonces, básicamente, para esto nos sirve este componente. Acá en la parte de abajo podemos ver los atributos que vienen de la base de datos. Uno acá puede manejar el tema de los tipos. Y acá a la derecha de la parte inferior vemos el objeto resultante que nosotros vamos a retornar. Ya por último, tenemos un componente que se llama TRESponse. En este básicamente es donde vamos a manejar todo el tema de el retorno final, ¿cierto? Entonces también definimos acá unos headers y gracias a este componente básicamente lo que hace acá uno es, en la parte acá del editar esquema, lo que hace uno es setear este body que viene del anterior, lo seteamos a este último body para que este último body sea la respuesta al cliente final. Entonces básicamente para correr un job, lo que hacemos es acá ir a run, acá le doy doble clic, pena, y acá le damos simplemente en run. Entonces esperamos a que se construya el job. Esperamos, listo. Y básicamente acá todos los flujos empiezan a salir en starting. Eso quiere decir que ya todos los flujos están esperando peticiones. Entonces en este caso vamos a hacer una demostración con un Postman. Acá lo había ejecutado antes de que estuviera encendido, entonces simplemente vamos a utilizar la IP del computador, el puerto que se definió desde una configuración inicial. Acá ya vemos el URI que definimos para el tema de el endpoint de órdenes, que es orders, y acá el ID de la orden. Y como les comentaba, básicamente acá nos retorna este objeto. Listo. Entonces, bueno, acá ya para finalizar, es más o menos comentarles
todas las cosas que se hicieron en esta instancia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos insertar temas de órdenes a Salesforce. Tenemos un tema de insertar órdenes a nuestras bases de datos Oracle. Acá básicamente lo que hacemos es consumir el OMS que está en nuestra máquina local. Tenemos temas de obtener todos los clientes, también utilizando la base de datos Oracle. Tenemos muchos temas que la herramienta Talent nos facilitó la integración. Entonces fue básicamente, como se pueden dar cuenta, repetir muchos flujos, pero simplemente ir cambiándole consultas o configuraciones de atributos. Realmente por esa parte sí nos fue muy útil poder reutilizar lo que entre todos íbamos construyendo para ver más o menos cómo se iban empezando a construir estos endpoints. En cuanto a experiencias negativas que tuvimos con el producto, la única fue que, como pueden ver, este job tiene muchísimos flujos. Entonces llega un momento en el que Talent ya no nos deja construir más flujos sobre un solo job. Entonces lo que nos ha tocado hacer es construir otros jobs aparte del mismo. La única diferencia de un job con el otro es que este job, por ejemplo, corre en un puerto distinto. Esa es la única diferencia y pues eso fue algo que también nos tocó controlar, porque digamos en este caso es el 8087 en este job, y en este otro job estos servicios los corremos en el 8088, los exponemos sobre esos puertos, sobre esos dos puertos, uno para el 8888 para este job y el 8887 para el otro job. En cuanto a experiencias positivas, realmente lo que les venía comentando, la cantidad de componentes que maneja Talent que nos presenta son muchísimos. Las integraciones se nos hicieron muy, muy fáciles e intuitivas porque básicamente nos proveen es simplemente como las interfaces para ir llenando los datos y por debajo ya nos hacía todo el tema de las integraciones. No nos tocó empezar a construir código para podernos integrar con aplicativos, ya sea estos componentes de Salesforce, de las bases de datos, de consumir un servicio REST, en este caso del OMS. Realmente sí nos facilitaron muchísimo la vida, pues toda la cantidad de componentes que se tuvieron. Esto es básicamente el video que les queríamos mostrar de cómo utilizamos Talent en nuestro proyecto. Básicamente lo que hacemos es exponer muchos servicios REST para comunicar los aplicativos entre sí. Muchas gracias por su atención.